La verdad es que la primera idea que tuve era contar aquellos años, los primeros años de la posguerra, a través de las biografías de personajes que han sido investigados ya por historiadores y de los que tenemos mucha documentación. Pero entonces me di cuenta de que esos personajes eran relevantes y yo no quería hablar solamente de personas importantes, de personas que hayan influido en el curso de la historia, sino que quería hacer un retrato de la sociedad española en su conjunto y que para eso tenía que inventar, imaginar personajes normales, gente, como suele decirse, anónima, ¿no? Entonces mezclé, porque he conservado algunos personajes reales que aparecen por ahí, aparece Dionisio Redruejo, aparece Jacinto Benavente, aparecen los comunistas que enviaron desde el partido para reorganizar la estructura del partido en el interior, en la clandestinidad, pero sobre todo lo que quería era contar la vida de la gente normal, ¿no? Y entonces ahí aparecen pues desde una taquillera que se queda embarazada siendo soltera, hasta un profesor que va a ser depurado, un excomunista que para purgar su pasado pues se pone a colaborar con la policía franquista, y entonces lo que pretendía era precisamente sumar muchas pequeñas biografías y mezclarlas para dar una especie de panorama conjunto y colectivo de lo que fueron aquellos años, ¿no? Ya no sé ni cuántos protagonistas hay, porque igual hay 70, es decir, son tantos los hilos narrativos que se cruzan que aparecen muchísimos personajes, ¿no? Pero es que era la única manera digamos, de satisfacer esta vocación de totalidad, ¿no? De contar totalmente cómo fueron aquellos años, aunque fuera limitándolo a una ciudad y a sus alrededores como era la ciudad de Madrid. Igualmente, bueno, con un tema muy sensible como ha sido obviamente la guerra civil, ¿no? Que muchos jóvenes, muchas personas que hoy están leyendo la novela, obviamente no la han vivido. Entonces es como de alguna manera ver a través de los ojos de estos personajes, ¿no? Bueno, el debate social y el debate histórico se ha centrado siempre en la guerra civil y pocas veces se ha desplazado a los años inmediatamente posteriores, que son los de la primera posguerra, cuando Franco intenta establecer un régimen de exterminio en la línea con lo que estaba ocurriendo entonces en Alemania y en Italia. Y no ha habido, ni siquiera ha habido muchos novelistas que hayan prestado atención a esta etapa de la historia de España, ¿no? De la guerra civil hay muchísimos libros, de estos primeros años de la posguerra hay muy pocos, y me parecía que precisamente que por eso, ya que me ponía a contar unas historias que transcurrían en esa época, pues tenía que intentar contarlas todas, abarcar el máximo posible. ¿Por qué Castillos de Fuego? Bueno, Castillos de Fuego tiene una especie de doble sentido, porque por un lado, mientras se refiere a la estructura que se utiliza para los fuegos artificiales, por tanto para la celebración, porque para algunos todavía, para algunos es un momento de celebración, porque han ganado la guerra, al mismo tiempo reúne un léxico, digamos, muy bélico, ¿no? Castillos habla de guerra, fuego habla de destrucción y de guerra. Y entonces lo que quería expresar con este título es precisamente eso, que estamos en un momento en el que muchos tienen muchas cosas que celebrar, pero hay muchos que siguen todavía en guerra. ¿Por qué a esta altura, digamos, del pleno siglo XXI, debemos de leer Castillos de Fuego casualmente? Bueno, digamos, yo tengo una especie de compromiso conmigo mismo de escribir sobre lo que fue el siglo XX y sobre todo el siglo XX a partir de la Segunda República, y me faltaba esa pieza, ¿no? Esa pieza todavía no la había contado. ¿Por qué alguien puede estar interesado por esa época? Pues probablemente porque no se conoce bien, probablemente porque no se ha contado, probablemente porque muchas de las cosas que yo cuento se ignoran. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que se sorprende cuando presento el libro de cosas como que el saludo romano era obligatorio, es decir, que tú entrabas en un cine y todo el mundo tenía que ponerse de pie y de repente saludar el brazo en alto y cantar el Cara al Sol. Una serie de cosas que por lo que sea, se han olvidado y que hace falta recordar. Es como si los escritores funcionáramos un poco como la memoria colectiva, ¿no? Es decir, si nosotros no contamos esas cosas en una novela, es como si alguien quisiera olvidar definitivamente algo. Y nosotros hacemos un poco de memoria de la sociedad y creo que, bueno, que teníamos que refrescar ese recuerdo.